cuando nuestros hijos eran niñitos, vivimos unos cuantos años en La Paz, Entre Ríos, a la orilla del río Paraná, el padre de las aguas. Realmente un río impresionante. Cuando fuimos a conocer Mendoza, estaba un joven de la iglesia mostrándonos la- las diferentes atracciones turísticas ahí de Mendoza. Y en un momento, mientras habíamos ido a ver unas cuevas muy bonitas ahí en Cacheuta, unas cosas muy pintorescas en la montaña que no conocíamos bien, este muchacho pasó por un puente largo, quizá tendría varios cientos de metros, sobre una cuenca de un río que estaba completamente vacío, apenas corría un hilo de agua, porque en esa época no tenía su caudal normal, su caudal de la época de deshielo, y entonces pasaba muy poca agua, pero el río era ancho, muy ancho. Y entonces él, mientras estábamos pasando el puente, dijo, y este es el río Mendoza. Y por lo bajo, uno de nuestros hijos más chiquitos dijo, ¿qué va a ser un río ese? Claro, acostumbrado a ver el río Paraná, de repente ver esa pila de piedras grises mojadas por un agua blanca, a él no le pareció que era un río eso. Y despectivamente dijo en voz baja, ¿qué va a ser un río eso? ¿Y por qué no conoce el río? Porque el río que él conocía era el río Paraná. El río Paraná y el río Mendoza son completamente diferentes ríos. Uno, el río de Paraná, depende de las lluvias en su cuenca. La cuenca del río Paraná arranca en Brasil y en Paraguay, y de allá se juntan los ríos y van formando ese río gigantesco, poderoso, que es el río Paraná. Depende de las lluvias. El río de Mendoza depende del deshielo. Entonces, todos los años, para el invierno, el caudal de agua que trae va a ser menor. Pero cuando comienzan a ser los primeros calores en la primavera, empieza a aumentar su caudal y en pleno verano es un río muy correntoso y que de hecho se lleva la vida de varias personas cada año, porque aún con poco nivel de agua, quizá con unos 50 centímetros de agua, con que el agua te llegue a la rodilla, hay gente que se larga a cruzarlo, pero no se da cuenta que esa agua embravecida que está empezando a venir mueve piedras en el fondo y muchas personas entran pensando, bueno, es bajito, no me voy a ahogar acá. Y cuando pisa adentro, le comienzan a golpear por los tobillos y las canillas las piedras que están rodando, piedras puntudas, piedras afiladas, y le golpean la pierna hasta que lo hacen caer, y una vez que caen las piedras le golpean todo el cuerpo y muchas personas salen muy mal heridas de esos accidentes o directamente no salen con vida. Es decir, el conocimiento de un río. ¿Cómo será entonces conocer a una persona? De eso quiero hablar hoy, del conocimiento de una persona, del propio conocimiento de uno mismo, ¿no? Porque uno a sí mismo también se conoce. Así decía uno de los filósofos griegos de la antigüedad, la máxima de la filosofía, conócete a ti mismo. ¿Sí? Está bueno eso de conocerse bien a uno mismo, no para andar hablando con todo el mundo, pero para saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son las cosas que yo puedo hacer y cuáles las que no puedo hacer, cuáles son las personas que me caen bien y cuáles son las personas que me caen mal y por qué me caen mal. ¿Por qué me enoja que fulano de tal haga ruido cuando toma mate? Hay que preguntarse esas cosas. Si no, uno pasa por la vida como un turista que va mirando y sacando fotos, pero que no conoce en profundidad. Y muchas veces nosotros, a una persona que ha hecho un viaje por algún lugar del mundo, cuando viene, le preguntamos, ¿así que conociste tal lado? La verdad
es que el conocimiento a que estamos haciendo referencia significa a veces que hemos estado un día en un lugar y hemos sacado muchas fotos de un paisaje extraordinario y de unas personas curiosas, raras en algún sentido, y cuando venimos decimos, sí, los que viven en tal lugar son así y así, cuando ni siquiera hemos conversado con ellos. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué cosas hacen esas personas por las que están orgullosos? ¿Qué es lo que ellos valorizan más? ¿Cuál es su religión? ¿En qué creen realmente? Y así. Entonces yo quisiera que hoy nos viéramos a nosotros mismos, porque yo no tengo control sobre tu vida, no tengo control. Yo no tengo control sobre mi propia vida, tú voy a tener control en tu vida, ¿te das cuenta? Aunque quisiera manipularte, ¿cómo te puedo manipular? Fíjate vos, de paso te advierto, no te dejes manipular. En algún lugar te van a manipular con amenazas o con promesas falsas. O te van a decir, por favor, sé bueno, hacé tal o cual cosa. Pero en el fondo, el que toma las decisiones sos vos y el que es responsable por esas decisiones vas a ser vos, vos de tu propia vida. Y tu vida es dinámica, es como un río. Depende de las lluvias, depende de los deshielos o depende de otras cosas. Depende de cosas. Y entonces es importante que vos veas tu vida no como un acto instantáneo, por ejemplo, ¿vos crees en Dios? Sí, listo, es un hermano en Cristo. No, no es tan fácil, porque el tema es, si soy un hijo de Dios, tengo que tener una historia en Dios, tengo que tener días icónicos, el día que me bauticé, el día que entregué mi vida a Jesucristo. No podés olvidarte eso. Y no podés dejar de pensar en esos eventos como eventos que han significado verdaderos hitos, verdaderas marcas en tu vida, en mi vida espiritual. El día en que me casé, el día en que tuve mis hijos, el día en que fui a un lugar, el día que nos mudamos, el día que terminamos, el día que tuvimos nuestra primera casa, el día que tuvimos el primer auto o la moto, cuando andábamos en esa moto de un lado para el otro. Son hechos que no podemos dejar de pensar en ellos porque han tenido influencia en lo que somos y en lo que seremos. No en lo que seremos, sino en lo que seremos. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién es el que tiene un plan para mi vida? ¿Te diste cuenta? ¿Sabías vos que Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida, no? Yo te digo, me doy cuenta que Él tiene un plan para mi vida. ¿Sabes cómo me doy cuenta? Porque van pasando cosas como que te favorecen una línea, una dirección. Y hay otras cosas que no, se te van cerrando las puertas, se te cierran las puertas. Y a veces está eso, ¿no? De que vos se te cierra una puerta, ¿qué haces con esa puerta? ¿La empujás, tratás de abrirla o simplemente si la ves cerrada decís, no, Dios no quiere que vengamos acá? ¿Cómo decido yo si empujo las puertas cerradas o dejo cerradas las puertas que están cerradas? Y ahí es donde necesitas la guía del Espíritu Santo, como en Filipenses 1:6, que leí recién, donde el apóstol Pablo dice, ese Dios que tiene un plan para tu vida, si lo dejas, si lo dejamos, la va a terminar, la va a terminar, porque Él no se va a rendir con nada.